a ver los compuestos ternarios, es decir, los que están formados por 3 elementos químicos diferentes. Por ejemplo, los hidróxidos. Los hidróxidos son la combinación de un metal, un catión metálico, es decir, un metal con su estado de oxidación positivo, y un anión particular, el anión hidróxido. El anión hidróxido se forma por la combinación de un oxígeno menos 2 y un hidrógeno más 1. Menos 2 más 1 hace que todo el conjunto tenga menos 1. Por lo tanto, si combino el cobre más 1 con el hidróxido, que es menos 1, la combinación es 1 a 1. Si combino el cobre más 2 con el hidróxido menos 1, la combinación nos dice que vamos a necesitar 2 hidróxidos. Para que la atomicidad abarque tanto al oxígeno como al hidrógeno, vamos a utilizar paréntesis. Si necesita 3, como en el caso del hierro con más 3, vamos a tener que indicar 3. O 4, por ejemplo, para el caso de la combinación en el hidróxido que utiliza el estaño más 4. Para nombrarlos vamos a tener una nomenclatura tradicional o una nomenclatura más moderna. Siempre llevan la palabra hidróxido y lo que cambia es en cómo se denomina el metal que lo forma. En la tradicional seguimos usando de si tiene un único estado de oxidación, por ejemplo, hidróxido de sodio, o la terminación oso-eico si tiene 2 estados de oxidación. Y en la nomenclatura IUPAC, o más moderna, tenemos el nombre de, y en el caso de que haya que aclarar, se pondrá con número romano entre paréntesis cuál es el estado de oxidación del metal que se está utilizando. Otro compuesto ternario muy utilizado, muy importante, son los oxoácidos. Los oxoácidos están formados por hidrógeno, positivo, el oxígeno, menos 2, y un no metal. En este caso, el no metal va a usar sus estados de oxidación positivos. Y para armar la fórmula les presento una simple regla en la cual vamos a tener que saber, primero, el número de hidrógenos que tiene la fórmula, denominado el número P. Y luego, este índice Q, que es un balance entre ese número P y el estado de oxidación del no metal. El número P es único para cada no metal, y lo tenemos presente en este cuadro. Vale 4 para el silicio, 3 para fósforo, boro y arsénico, 2 para carbono, azufre, selenio y teluro, y 1 para los demás no metales. Cada no metal puede tener variedad en su estado de oxidación, así que podemos tener varios oxoácidos diferentes para un mismo elemento. Por ejemplo, en el caso del azufre, los estados de oxidación positivos pueden ser más 4 y más 6. Si usa el estado más 6, ¿cómo nos va a quedar la fórmula? Al ser azufre, P vale 2. Y si usa el estado de oxidación más 6, Q termina resultando 4. Por lo tanto, la fórmula será hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. En el caso del nitrógeno, podemos tener también 2 estados de oxidación, más 3 y más 5. Si usa más 3, como es nitrógeno, P vale 1, Q valdrá 2. Por lo tanto, va a tener de fórmula hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2. En el caso del fósforo también podemos tener más 3 y más 5, pero siempre P va a valer 3. Por lo tanto, en este caso, si usa más 5, Q será 4. Y la fórmula quedará hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. ¿Cómo se los nombra a los oxoácidos? Para nombrar a los oxoácidos vamos a anteponer siempre la palabra ácido. En el caso de que el no metal tenga un estado de oxidación único, le vamos a agregar la terminación ico. Ácido bórico, ácido carbónico. En el caso de que tenga 2 estados de oxidación diferentes, vamos a usar la terminación oso para el menor e ico para el mayor. Ácido nitroso, ácido nítrico, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico. En el caso de que tenga 4 estados de oxidación diferentes, como el cloro, bromo y yodo, vamos a usar de nuevo los prefijos hipo y per para el más 1 y para el más 7 respectivamente, utilizando oso para los 2 menores e ico para los 2 mayores. Entonces nos va a quedar
ácido hipocloroso, por ejemplo para el cloro, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico. El último tipo de compuestos ternarios que vamos a estudiar son las oxosales. Las oxosales se forman por combinación entre un metal, catión, y un oxoanión. Un oxoanión es la combinación entre un no metal con su estado de oxidación positivo y oxígenos. Por ejemplo, el nitrógeno, que tiene estados de oxidación más 5, puede formar dos oxoaniones diferentes. Uno con estado de oxidación más 5 y otro con estado de oxidación más 3. En el primer caso se combina con 3 oxígenos y en el segundo caso se combina con 2 oxígenos para generar el anión. Estos oxoaniones se pueden combinar con los diferentes cationes de los diferentes metales. Por ejemplo, si combinamos el oxoanión de más 5, que tiene menos 1 de carga total, con el calcio, vamos a necesitar 2 de esos oxoaniones para completar o balancear el estado de oxidación mayor del calcio. Estos oxoaniones se pueden formar combinando diferente número de oxígenos con los diferentes estados de oxidación de los no metales. Hay tablas de oxoaniones que les vamos a facilitar para poder utilizarlos en la formación de las oxosales. En este caso, para nombrar a las oxosales, vamos a comenzar siempre por el anión, en este caso es un oxoanión, y luego por el catión, igual que hacíamos con las sales binarias. El anión va a tener diferentes nombres. Va a tener como sufijo ato si el no metal tiene un único estado de oxidación. Por ejemplo, carbonato, borato. Cuando el no metal tenga dos estados de oxidación diferentes, vamos a nombrar con una terminación ito al que usa su menor estado de oxidación y ato al que usa su mayor estado de oxidación. Por ejemplo, el nitrógeno tiene más 3 y más 5. Puede formar el oxoanión nitrito o puede formar el oxoanión nitrato. En el caso del cloro, bromo y yodo, como tienen 4 estados de oxidación diferentes, vamos a tener como oxoaniones el hipo con terminación ito, el que tiene solo terminación ito, el que tiene terminación ato y el que tiene el prefijo per y la terminación ato. Por ejemplo, para el cloro serían hipoclorito, clorito, clorato y perclorato. El catión también lo podemos nombrar en nomenclatura tradicional, con la terminación oso e ico, o con el numeral de Stock. Por ejemplo, cuproso, cúprico, de cobre 1, de cobre 2. Entonces, para armar las fórmulas de las oxosales, busco la carga del oxoanión y la combino con la carga del catión metálico.